A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Dicen que el amor es la poderosa fuerza que mueve a la humanidad. ¿Cierto o no? Esa pasión explica la existencia de las grandes obras y la literatura no podía estar exenta de sus embrujos. Una famosa novela histórica llamada Ivanhoe y escrita por Walter Scott se desarrolla en la Inglaterra convulsionada del siglo XII. Y en aquellas páginas se vive toda la ferocidad de un mundo medieval que en medio de la crueldad también conocía el amor. La obra de Scott no tiene misericordia con el lector. Cuando se abren sus páginas y se inicia el viaje hacia Inglaterra del siglo XII, solo se podrá estar de regreso cuando se cierra la última página. En esta novela, a veces parecida a una heroica partida de ajedrez, hay valientes y bandidos, asaltos a castillos, luchas y sacrificios. Scott, obligado por su padre, ejerció el derecho durante un tiempo, pero un día su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse felizmente al mundo de la cultura. Walter Scott es uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos, y aunque su padre le exigió estudiar derecho, en sus venas latía la pasión por la literatura. Pero un día, su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse felizmente al mundo de la cultura. Scott, a su vez, nos estaba abandonando un día como hoy, 21 de septiembre de 1832. Y nos dejó su huella de grandeza y heroísmo en cada una de sus páginas inmortales. Las principales noticias del día. Titulares. María Belén Bernal fue hallada sin vida. Estos son los candidatos inscritos para la alcaldía de Quito. Caso Dillon. Llaman a juicio al chofer de bus escolar sospechoso de violación. 243 institutos se someterán a una evaluación para ser acreditados. Estados Unidos advierte a Rusia de graves consecuencias si usa armas nucleares. Los editoriales serán de Talía Flores, el caso de María Belén Bernal y las preguntas sin respuesta. Martín Pallares, los ahijados a punto de perder el padrino. José Hernández, ¿Jiménez sirve de peldaño a Leonidas Issa? Noticias del día. María Belén Bernal fue hallada sin vida. Las búsquedas de María Belén Bernal han terminado. Desde Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso confirmó que los restos de la abogada desaparecida fueron localizados. María Belén Bernal estaba desaparecida desde el 11 de septiembre, cuando fue a la Escuela Superior de Policía a buscar a su esposo, Germán Cáceres, quien se desempeñaba como instructor. Con profundo dolor e indignación, lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Mi solidaridad con su madre Elizabeth y su pequeño hijo, dijo en Twitter el presidente. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, salió a confirmar el hecho y pidió disculpas a la familia. La policía hizo su trabajo y encontró a María Belén. Lamento profundamente su muerte, un femicidio que no quedará en la impunidad. Encontraremos a Cáceres donde esté y lo entregaremos a la justicia. Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto, escribió. La Fiscalía General del Estado había anticipado al mediodía que en el marco de la búsqueda de María Belén Bernal se hallaron restos óseos en el Cerro Casitagua, en el norte de Quito. Esta montaña es aledaña a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, lugar al que ingresó la abogada y en donde fue vista por última vez con vida. Una vez extraídos los restos humanos encontrados, un antropólogo forense y un médico legista, ambos civiles,
tomarán muestras y procederán con la autopsia como parte de las diligencias. Este caso se desplazará a la Comisión de la Verdad de Fiscalía, informó. Estos son los candidatos inscritos para las alcaldías de Quito. La esperanza que las elecciones seccionales 2023 sean una contienda de ideas y propuestas con número limitado de candidatos quedó en eso, una aspiración. Ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca tendrán una decena de candidatos cada una. Sin embargo, no necesariamente quienes inscribieron sus nombres serán quienes estén en la papeleta que recibirán los votantes el 5 de febrero del 2023. El Consejo Nacional Electoral confirmó la recepción de 8.556 solicitudes de inscripción de candidaturas hasta las 18 horas del martes 20 de septiembre. Con el cierre de las inscripciones, inicia la fase de revisión de la documentación entregada por los candidatos y el plazo subsanar los errores formales. Luego de eso empieza la fase de impugnaciones, que se podrán presentar sucesivamente ante la delegación provincial, ante el Consejo del Pleno Nacional Electoral y finalmente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo luego de esa fase las candidaturas se considerarán calificadas y oficialmente inscritas. La lista definitiva de candidatos se conocerá el 18 de diciembre del 2022. Estos son los candidatos inscritos en la delegación provincial de Pichincha. Patricio Alarcón, Alianza Movimiento Incluyente de Oportunidades y Equidad Social, MIOS, Partido Social Cristiano. Pedro Freire, Partido Socialista. Jorge Yunda, Alianza Pachacútica. PID Mover, Luz Elena Coloma, Creo. Omar Ceballos, Centro Democrático. María José Carrión, Movimiento Amigo. Pavel Muñoz, Revolución Ciudadana. Jessica Jaramillo, Todos. Inti Groneberg, Izquierda Democrática. Natasha Rojas, Unidad Popular. Andrés Páez, Sociedad Patriótica. Democracia Sí, Acción, Democracia. María Luisa Maldonado, Avanza. Caso Dillon. Llaman a juicio al chofer de bus escolar sospechoso de violación. El fiscal Galeano Balcázar, especializado en violencia de género, presentó elementos de convicción para llamar a juicio a Darwin J. como presunto autor del delito de violación en contra de una adolescente, mientras trasladaba al centro educativo en el que ella estudiaba. El funcionario levantó los indicios durante la etapa de instrucción fiscal y los presentó hoy, martes 20 de septiembre del 2022. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio desarrollada en el Complejo Judicial Norte, el juez de garantías penales acogió el pedido de la fiscal y dictó el autoallanamiento a juicio contra el procesado. Además, ratificó la medida de prisión preventiva que pesa en contra del implicado y la prohibición de enajenar bienes para así garantizar una posible reparación integral en favor de la víctima. La agresión sexual había ocurrido en el bus de transporte escolar que conducía el sospechoso el pasado 21 de abril del presente año. El acusado fue capturado 2 semanas después, el 4 de mayo, en Lago Agrio, Sucumbíos. El hombre había cambiado su apariencia física para intentar escapar de las autoridades. 243 institutos se someterán a una evaluación para ser acreditados. Los 243 institutos de educación superior que hay en el país serán evaluados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, con el objetivo de recibir la acreditación que les permita seguir funcionando. La presidenta del CASES, Wendy Anzules, explicó que el proceso arranca el 30 de septiembre del 2022, con la autoevaluación que deberán hacer los mismos institutos. Esta autoevaluación permitirá que los institutos identifiquen sus deficiencias para que puedan solucionarlas de cara a la acreditación que será en el 2024, agregó. La funcionaria también dijo
que el CACES estableció 6 criterios que utilizará para medir los estándares de calidad de cada uno de los 243 institutos: organización, infraestructura, investigación, vinculación con la comunidad, calidad de profesores, metodología de aprendizaje. ANSU les adelantó que los institutos no cumplan con los 6 criterios no recibirán la acreditación, aunque aclaró que estas instituciones tendrán el acompañamiento para mejorar los indicadores. Estados Unidos advierte a Rusia de graves consecuencias si usa armas nucleares. Estados Unidos advirtió este miércoles 21 de septiembre del 2022 a Rusia que habrá graves consecuencias si utiliza sus armas nucleares y consideró que la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania es una señal de que está perdiendo terreno. Habrá graves consecuencias. No solo será una pelea de escenario mundial, sino que habrá consecuencias graves, dijo en una entrevista en ABC uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, en la que fue la primera reacción de Washington a las acciones de Moscú. Consideró además que la movilización de tropas es definitivamente una señal de que Rusia está sufriendo en la guerra en Ucrania y perdiendo terreno. Rusia puso ese miércoles en pie la guerra de los rusos al decretar la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó chantaje nuclear de la OTAN, que se propone destruir a Rusia. En un discurso televisado, Putin también advirtió que aquellos que buscan chantajear a Rusia con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos puede volverse en contra de ellos. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Rodrigo Espinosa, analista económico, habló sobre el acuerdo con China para reestructuración de deuda. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, esta renegociación ha mencionado expertos que, permite un alivio financiero, más no un ahorro. ¿Qué nos dice don Rodrigo Espinosa, analista económico? Bienvenido, lo escuchamos. Esta es una segunda renegociación de la deuda con China. Ya cuando todos los expertos que han analizado los acuerdos con China, tanto de las ventas anticipadas como los créditos que concedieron al Ecuador con garantía de petróleo, se dice que los contratos fueron totalmente lesivos para el Ecuador. Eso lo señaló en el gobierno de Moreno cuando se hizo la primera renegociación. En esa renegociación se logró algo. Por ejemplo, se logró, mire, el petróleo ecuatoriano que se exportaba a China se había decidido que se exporte con un buque determinado, con unos buques determinados que tenían un calado pequeño. Entonces, las tarifas por el flete son mucho más altas que en el caso de buques que son más grandes. Entonces, eso lograron ellos, que se elimine las exportaciones, en el contrato de las exportaciones en este tipo de buques, y se incluya solamente los otros. Porque el 78% de las exportaciones que realizaba Ecuador eran en los otros buques. Entonces, se estaban quedando con una cantidad importante de recursos. Se exportaba, por ejemplo, a Perú, en esos buques inmensos. Entonces la tarifa del flete era bajísima. Y así se consideró que eran totalmente lesivos. El presidente Lasso también ha dicho que son totalmente lesivos las condiciones del financiamiento. Lamentablemente es que estos contratos, hay 7 contratos de crédito que que mantenían reserva. No se podía divulgar las condiciones del financiamiento. Solamente se pueden divulgar, dice, esas condiciones de financiamiento una vez que se paga. Han habido 2 préstamos de esos que ya se han pagado y se conocen las condiciones de financiamiento. Entonces, ahora no nos están informando realmente de los otros 5
esas condiciones que son lesivas no conocemos, el país no conoce. Yo creo que en el gobierno sí conocen, pero no pueden ellos, tienen dificultades, creo que en la renegociación de esos contratos de crédito. Por ejemplo, me han dicho que está prohibido pagar anticipadamente con efectivo. Eso me han señalado a mí. Que el gobierno de los Estados Unidos quiso ayudarle al Ecuador en la época de Moreno, cuando estaba ministro de Finanzas Mauricio Pozo, dándole la posibilidad que les den una línea de crédito para prepagar parte de estos préstamos que son totalmente lesivos, son los préstamos con las tasas de interés más altas que el Ecuador paga. No solamente que son en las condiciones financieras de estos créditos fueron negativas, las más altas en costos, las más altas en fletes. Pedían mucho más petróleo de lo que en realidad el valor del préstamo necesitaba. Entonces tenían muchísimo petróleo y además tenían algunos puntos lesivos para el Ecuador dentro del contrato. Como le digo esto, que no se puede pagar anticipadamente, yo creo que Mauricio no pudo hacer eso. No pudo utilizar esa línea de crédito de los Estados Unidos porque estaba prohibido pagar anticipadamente. Entonces, el gobierno no puede pagar anticipadamente. Entonces están haciendo estos ajustes, ya se hizo con Moreno. Con Moreno, por ejemplo, se decidió que el flete se bajaba totalmente, ¿no? Y se redujo también algunos costos de exportación, tasa de interés se redujo en la época de Moreno, ahora se está haciendo lo mismo. Están reduciendo tasa de interés, dice, en unos préstamos, la tasa de interés está bajando está bajando de una reducción de casi un 1% y en otras una reducción de 0,30%. O sea, es una ganancia, pero una ganancia, siguen siendo estos préstamos los más caros. Claro, ahora sería peor si es que no se reestructura, ¿no? Porque... Y son de préstamos de gobierno a gobierno, que por lo general son los más baratos. La banca privada da préstamos más baratos que estos. Entonces, los refinanciamientos que tenemos con la banca privada son mucho más baratos. Entonces, lo que se ha logrado es un avance frente a la negociación anterior, pero se sigue manteniendo situaciones lesivas, no solamente en el financiamiento, sino que además el uso de esos recursos no fue un uso correcto. No, tenemos problemas con Coca-Cola Sinclair, tenemos problemas de la famosa refinería en la costa y un sinnúmero de problemas que tenemos en muchos contratos con los chinos. Entonces, además del famoso Coca-Cola Sinclair, que es un problema que tenemos, que es una inversión elevadísima. Entonces, eso deben mencionar, creo yo, o seguramente mencionan, pero los bancos son los que dan el crédito y los bancos chinos no quieren modificar estas condiciones de financiamiento lesivos. Entonces, eso tenemos. Ahora, ¿qué decía yo? Se ha logrado algo, hay que seguir. Y hay que seguir en la parte legal, creo yo. Hay que tratar en lo posible políticamente discutiendo con China. Mire lo que hemos perdido nosotros. Y mire lo que ha ganado China, los bancos chinos, frente a lo que gana un banco privado en el financiamiento, siendo estos convenios de gobierno a gobierno. Y las condiciones de financiamiento de estos bancos que son públicos chinos son lesivas. Todo el mundo dice que son lesivas. Entonces, por ejemplo, que tenga que exportar en un determinado tipo de buques, que el flete cuesta mucho más que otros, y que no exportaban esos fletes, sino los más baratos. Entonces, el Ecuador perdió mucha plata. Además, se dice y se comprueba de que el precio que recibe el Ecuador por las exportaciones de petróleo son inferiores a $3 del mercado internacional. Entonces, por todo lado es negativo. Entonces hay que hacer todo lo posible, yo decía, para pagar anticipadamente en dinero, pero seguramente, porque no les conviene a los chinos, dijeron no queremos pagos anticipados en dinero.
Por su parte, Marcela Estrella, abogada especialista en Derecho Penal, habló en Radio Sucesos esta mañana sobre el criterio sobre las preguntas de la consulta popular. Veamos la nota. En general, la consulta, ¿qué te parece? A ver, en términos generales, y yo pienso que en consideración de todo el bagaje sociopolítico latinoamericano, la consulta popular viene a ser una figura bastante resaltable, digamos, en términos políticos y sociales. De ahí que, pues, una de las críticas que se hace es, y se cuestiona si el mejor momento político para presentar esta propuesta, pues es ahora, ¿no? Es una de las críticas que se ha escuchado. Independientemente de esto, yo pienso que el análisis que debemos fomentar en la ciudadanía debe ser ambivalente. Es decir, y yo concuerdo contigo, o sea, tratar de interpretar, por un lado, qué es lo que el gobierno quiso hacer con este planteamiento de propuestas, pero por otro lado también, en base a un análisis crítico y muy real, obviamente atacar aquellos fundamentos que quizá no encuentran tanto sentido tal y como se los ha planteado. En ese sentido, pues hay como algunas áreas en las que se han abarcado aspectos que no necesariamente tienen que ver con esas áreas. Por ejemplo, y son específicamente 3. La primera habla de promover la seguridad ciudadana, y hay 3 preguntas alrededor del tema, pero cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, deberíamos estar muy conscientes de cómo está conformada actualmente la estructura del Estado, porque quizá la seguridad ciudadana, y yo extrapolo las palabras que hace unos días dio el doctor Ramiro García en una entrevista, el tema de seguridad no responde realmente a vacíos normativos, es decir, con parches constitucionales o enmiendas así como muy superficiales. Yo no creo que los índices de criminalidad, por ejemplo, disminuyan. Yo no veo que haya una intención tampoco política, porque al final esto es un mensaje político, porque sí, yo pienso que es muy importante la situación que enfrenta actualmente el gobierno de Guillermo Lasso, y por eso también hay que tener muy claro cuál es su mensaje en cuanto a un combate directo, quizá a la delincuencia organizada. Por ejemplo, de ahí la pregunta 1 y 2. Que las Fuerzas Armadas vengan a hacer un refuerzo quizá con la policía y actúen conjuntamente en la calle, porque quizá lo que el gobierno quiere es evitar, y el mensaje directo es evitar que nos convirtamos oportunamente en una sociedad más caotizada, gobernada absolutamente por las mafias criminales, pero no estoy segura si es que sea la forma la adecuada de plantear esto, porque finalmente no veo de por medio una política de Estado real. ¿La forma de preguntar a la gente o la forma de querer hacer el cambio? El cambio. Precisamente. No pienso que las preguntas estén tan mal redactadas, más allá de que va a ser la Corte. Finalmente existe también muchas posturas alrededor de si la Corte va o no a calificar indistintamente, y esto también va a analizarse dependiendo pues de la perspectiva que se quiera tener. El gobierno insiste en que todas las preguntas van a pasar, y yo he oído a algunos constitucionalistas que para mí son voz autorizada en la materia, Emilio Suárez, por ejemplo, el doctor Quintana también, el doctor Ollarte, en donde tú ya también tienes una perspectiva de quizá ¿qué tipo de figura debieron aplicar? ¿Era una enmienda realmente algunas preguntas? Porque sí estamos metiéndonos con estructura del Estado. Hay algunos aspectos en los que sí se va a reformar las estructuras básicas del Estado, y eso quizá ya no es una figura en base a enmiendas, sino que en base a criterios también, y perdón que sea redundante, de la Corte, que ya se han anticipado con anterioridad. No entiendo por qué se insiste en esta figura, cuando lo que podía haber cabido, por ejemplo, desde un inicio, es una reforma parcial, es algo que se ha estado discutiendo bastante. Sin embargo, y también me queda la duda, porque son temas muy relevantes. Hablar, por ejemplo, de la pregunta 3, que tiene que ver con la creación de un consejo fiscal, que pretende darnos a nosotros a entender que la Fiscalía ahora va a ser autónoma para sancionar a sus fiscales, cuando no. Lo que se está haciendo es quitarle el chupete al Consejo de la Judicatura y además revestirlo de una responsabilidad muchísimo más riesgosa a una fiscal que tendrá que, a un fiscal, porque hoy es la doctora Salazar y muy bien, pero ¿y si mañana nos vuelve un Galo Chiriboga? ¿Cómo va a estar conformado este Consejo de Fiscales? Si hoy por hoy no se hace nada cuando se reciben quejas en cuanto a malas actuaciones de fiscales, a mala atención, presunciones de corrupción, ¿cómo vamos a esperar que haya imparcialidad si es que es una sola persona la que va a designar a 7 personas que van a ser su juez y parte? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El caso de María Belén Bernal y las preguntas sin respuesta. Talía Flores, primicias. La desaparición de la abogada María Belén Bernal, que mantiene al país en vilo, es un hecho de extrema gravedad porque ocurrió en una instalación de la policía y porque las sospechas
apuntan hacia su cónyuge, el capitán Germán Cáceres, instructor de cadetes, alguien que prepara a quienes saldrán a las calles a resguardar a la gente de la violencia y del crimen. El relato cronológico de los sucesos produce escalofrío y coraje a la vez. Desde que María Belén ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo el 11 de septiembre a la 1:30, después los ruidos en la habitación, los gritos de auxilio y la injustificable e inhumana inacción de todos. La cadete Jocelyn Brigitte S., hoy detenida, ha contado que Belén y su esposo estaban discutiendo y se escucharon gritos y golpes por unos 20 minutos. Otra cadete habría dicho que la escuchó exclamar «auxilio, me matan», y que luego se oyó salir al esposo que parecía que arrastraba algo. Daba 2 pasos y se escuchaba que golpeaba algo con las gradas. ¿Cómo se explica que nadie haya socorrido a una mujer que estaba siendo golpeada y pedía ayuda? ¿Qué pasa por la mente de un ser humano para no reaccionar ante estos aterradores hechos? ¿Cuántos más escucharon los gritos y no actuaron? ¿Son cómplices? Y si lo son, ¿por qué no se los ha detenido? Ya basta de impunidad. Todo lo que ocurrió con María Belén causa estupor y plantea interrogantes, siembra dudas y genera sospechas. ¿Qué habría pasado si Elizabeth Otavalo no salía a reclamar con valentía por su hija desaparecida, alertando al país que hoy le acompaña en su calvario? Su denuncia y la reacción desde las redes, los medios de comunicación y en plantones llevaron a las autoridades a tomar conciencia del insólito suceso y a intentar dar explicaciones sobre un hecho inconcebible, rodeado de un sinnúmero de anomalías que dejan ver las costuras de una institución en la que se supone hay vigilancia, cadena de mando, disciplina y se rige por reglamentos. La lista de faltas rebasa los errores humanos y deja al descubierto que rige el espíritu de cuerpo y la obediencia, por encima de las leyes y hasta la condición de las personas con discernimiento y libre albedrío para actuar en un trance semejante. Es también perturbador que el sospechoso, que solo presentó la denuncia por insistencia de la madre de Belén, rindiera versión en la fiscalía, fuera retenido 8 horas, pero se lo dejara ir libre y se le perdiera el rastro para recién 2 días después emitir una boleta de captura. ¿Qué decir de las discrepancias públicas entre la fiscalía y las autoridades en instantes en que el país los observa, por lo que se han acrecentado las dudas de la informalidad que raya en la negligencia con la que han procedido en el caso de la desaparición de una mujer en una institución del Estado? Manejarse con opacidad les ha llevado a cometer terribles errores. El anuncio de una recompensa de $20,000 a quien entregue información para localizar al capitán Cáceres, planteada por el gobierno, fue difundida sin el rostro del capitán Cáceres, principal sospechoso. Recién 48 horas después lo pusieron junto a su nombre. ¿Qué les pasa? La sospecha de que la escena en que las pruebas con luminol encontraron rastros de sangre habrían sido manipuladas ya sería un escándalo adicional. Por todo esto, que el director de la Escuela Superior y otros 10 funcionarios hayan sido separados parece adecuado, pero es insuficiente. Tienen que ser procesados para que se conozca su probable complicidad y para que respondan por las grietas de seguridad en la institución, que tendrán que ser depuradas a fondo también. Ha sido igualmente inadmisible y hasta canallesco que algunos personajes hayan echado mano de la desaparición de esta mujer, cuyo caso podría incluso terminar siendo, como lo fue, un femicidio, para hacer política de la más baja ralea. Semejante vileza les retrata como seres despreciables a quienes el dolor inenarrable de una madre y de un hijo le importan poco, porque lo que buscan son réditos, mientras desprestigian a las autoridades e instituciones. El caso de María Belén interpela a la institución policial, pero también a una sociedad indolente, que con excepciones nada ha hecho ante la realidad escalofriante de Ecuador, donde hay centenas de mujeres a las que se les ha quitado la vida por el solo hecho de ser mujeres, sin ser el caso de María Belén Bernal, quien, desaparecida, ya aparecieron sus restos y su situación nos conduce a reflexionar sobre esta inadmitida realidad. Las cifras, que suelen ser frías y brutales, esta vez son potentes para enrostrarnos como un país en el cual la violencia de género es un clamor. Solo entre enero y agosto de 2022 se han producido 245 asesinatos, es decir, más de 30 por mes
producto de la violencia machista. Si esta monstruosidad nos sacude la conciencia nacional y provoca acciones desde el Estado y desde todos los estamentos para cortar de raíz, habremos fracasado como sociedad. La semana anterior en Tulcán, una joven de 23 años, reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida. Michelle Dayana Ortega tenía 8 meses de embarazo y el presunto responsable del crimen es el padre del hijo que ella esperaba. Este ser perverso le tendió una trampa para encontrarse, la estranguló. La Fundación Aldea afirma que el 73% de las víctimas ecuatorianas tenía vínculo sentimental con quien las mató. Una atrocidad así debería conmover a todos, en especial a ese segmento de la sociedad que en lugar de asumir la parte de responsabilidad que le toca, mira a otro lado y en una despreciable conducta hasta pretende encontrar justificación. Así se frustra la toma de conciencia colectiva para encarar una dolorosa realidad que, como en el caso de María Belén Bernal, ha probado que ante la violencia machista no hay lugar seguro para las mujeres. Talia Flores, Primicias. Los ahijados a punto de perder al padrino. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La desbandada del ejército ruso en Ucrania tiene una consecuencia fuera de esa región: el desmoronamiento del liderazgo de Vladimir Putin en políticos y dirigentes sociales que han operado en varias regiones del mundo. De hecho, la mayor parte de partidarios y operadores de Putin que hay entre la derecha y la izquierda radical en el mundo entero han silenciado sus expresiones de simpatía a la invasión rusa. Acusar a Ucrania de ser un país de nazis y justificar la invasión, como hicieron al inicio en Ecuador correístas, simpatizantes del movimiento indígena e izquierdistas radicales, se ha convertido en un acto vergonzoso que muy pocos se atreven a repetir a estas alturas. En realidad, lo que está ocurriendo en Ucrania es monumental. La imagen de unas fuerzas armadas rusas poderosas que sostenía el credo de que Rusia era capaz de disuadir la influencia del imperialismo estadounidense y de su prédica democrática se ha ido al piso. Las escenas recogidas en videos de soldados rusos abandonando sus tanques, fusiles y uniformes para salir corriendo como sea se han hecho virales en el mundo y las cifras de la retirada son impactantes. 6.000 kilómetros cuadrados de territorio recuperado en un par de semanas, más que lo obtenido por Rusia en 5 meses. En estos momentos la ciudad de Donetsk, que fue ocupada por Rusia en 2014 durante la invasión a Crimea, prácticamente está en manos de Ucrania y los rusos se están preguntando si los ucranianos van a invadir Rusia, a juzgar por la rapidez de la contraofensiva. Las tropas rusas no están contraatacando. Más aún, cuando se les ofrece la opción de luchar o huir, muchos escapan tan rápido como pueden, escribe Anne Pavleum, experta en geopolítica de Europa del Este. Durante varios días se han publicado fotografías de vehículos y equipos militares abandonados apresuradamente, así como videos que muestran filas de coches, presumiblemente de colaboradores que huyen de los territorios ocupados. El domingo en Kiev, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rezkinov, dijo que la victoria debería incluir no solo el regreso a las fronteras de Ucrania, como era en 1991, incluida Crimea, así como la zona de Donbass en el este de Ucrania, sino también reparaciones para pagar los daños y tribunales de crímenes de guerra para dar a las víctimas cierta justicia. Hay otros motivos por los que se está desmoronando la imagen de Putin y resta cada vez más legitimidad a quienes aún lo apoyan fuera de Rusia. Entre esos, los macabros hallazgos de fosas comunes y los testimonios sobre genocidios cometidos en las zonas por donde pasaron los militares rusos. Ser vistos como aliados de un genocida no luce muy atractivo. Si bien es cierto que los especialistas dicen que aún es prematuro hablar de un derrocamiento de Putin como consecuencia de la derrota, porque en Rusia no existe un mecanismo para ello como había en la ex URSS con el Politburo, lo más probable es que de continuar esta humillante retirada, el régimen se debilitará al punto en el que Putin pierda todo apoyo. No hay un delfín, dice Appelbaum. Putin se ha negado incluso a permitir que los rusos contemplen una alternativa a su sórdido y corrupto estilo de poder cleptocrático.
Sin embargo, repito, es inconcebible que pueda seguir gobernando si la pieza central de su pretensión de legitimidad, su promesa de recomponer la Unión Soviética, resulta no solo imposible, sino irrisoria. El fracaso de la campaña de Ucrania y el desmoronamiento del gobierno tendrá, sin duda, un efecto contundente en las operaciones políticas que Putin tenía en el extranjero. El presidente ruso invirtió millones de dólares en campañas de comunicación para inclinar la balanza en el resultado del Brexit en el Reino Unido, así como en la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia. Además, no tuvo empacho en auspiciar una filtración de correos electrónicos que afectaron gravemente a la campaña electoral de Hillary Clinton para que ganara las elecciones Donald Trump. Ha financiado a los partidos de extrema derecha en Francia e Italia. Pero si las operaciones de Putin alteraron los procesos democráticos en países de Europa, su intervención en América Latina fue mucho más grande. En diciembre pasado, muy poco antes de la invasión, Putin amenazó con desplegar efectivos y equipamiento militar a Cuba y Venezuela para presionar a Estados Unidos a aceptar la presencia de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Una amenaza redundante, pues en Cuba hay militares rusos desde la Guerra Fría, en Venezuela desde el 2018 con bases operativas en Valencia, Estado Carabobo y Manzanares, Estado Miranda, y en Nicaragua desde junio pasado, cuando la Asamblea Nacional autorizó el ingreso de equipamiento y personal militar ruso al país basándose en la petición de Daniel Ortega. Hace pocas semanas, The Washington Post publicó un informe sobre un estudio hecho por la inteligencia de los Estados Unidos, según el cual el Kremlin destinó al menos $300 millones para financiar operaciones antidemocráticas en varios países. Bosnia-Herzegovina y Ecuador, dice el informe, fueron los dos países que recibieron dinero directamente del gobierno ruso de ese fondo, los otros mediante aportes de empresas rusas. Putin, como parte de su agenda de minar la democracia en Occidente, se convirtió en patrocinador de un vasto operativo de comunicación que incluía la contratación del expresidente Rafael Correa para que tenga un programa de entrevistas en su canal de televisión RT, eje de la propaganda del gobierno ruso. El caso de Leonidas Issa es algo similar. El presidente de la CONAIE mantiene una estrecha relación con la embajada rusa en Ecuador y fue pieza importante en el trabajo de lobby que hizo el gobierno ruso para que el gobierno de Lenín Moreno compre las vacunas Sputnik. El embajador de Rusia en Ecuador fue visto durante el paro indígena de octubre de 2019 junto a manifestantes, específicamente en la zona de la comuna de Togya, en la vía Intervalle cerca de Quito. Una humillación de Putin se presenta entonces como una oportunidad para neutralizar a los líderes autoritarios que han sido aliados y muchas veces operadores de Putin en otros países. Según la columnista Jennifer Rubin de Washington Post, Occidente y Estados Unidos no solo deberían reivindicar el éxito de haber reforzado a Ucrania militarmente, sino también de haber destruido el mito de la superioridad autoritaria. Según ella, Putin pasará a la historia como un perdedor brutal. Por eso dice que nadie debería olvidar quién estaba del lado de Putin y nadie debe confundirse en cuanto al triunfo moral, económico y militar de Occidente a pesar de los mejores esfuerzos de los lacayos internacionales de Putin. La derrota de Putin en Ucrania, que aún no es definitiva, va a marcar un debilitamiento importante de sus operaciones y operadores en América Latina y específicamente en Ecuador. El autoritarismo cleptocrático criollo, sin duda, está a punto de perder a su gran referente y financista. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Jiménez sirve de peldaño a Leonidas Issa. José Hernández, Cuatro Pelagatos. No se entiende. Leonidas Issa escribió, con otros dos autores, un libro de 344 páginas titulado Estallido. Quien lo lea encontrará que no es un insulto decir que Issa, presidente de la CONAIE, es un revolucionario profesional chapado a la antigua. Revolucionario estilo revolución bolchevique, de esos que trotan en las páginas de John Reed. En su libro se ve su aversión por la democracia burguesa y la izquierda institucional, como les llama, también por las mesas de concertación y el diálogo nacional. Con una sinceridad que se agradece,
afirma que quiere acabar con el capitalismo e instalar el comunismo indoamericano. De hecho, habla de octubre de 2019 como una rebelión que puso de manifiesto una de las condiciones para la crisis de hegemonía, que los subordinados tomasen conciencia de su condición y estuvieran en disposición de enfrentarla. Lo primero dice que se cumplió, lo segundo no. Y todo lo que hace ISA, todo, sin excepción, es pensando en ese objetivo. Decir esto es fiel a su espíritu, a su convicción y al texto que ISA firmó. Extraña entonces la actitud de Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. ¿Leyó el libro? ¿Conoce la reflexión que hay en Estallido sobre octubre de 2019 y el desarrollo evidente de esta estrategia en junio de 2022? ¿Conoce lo que allí se dice sobre la Guardia Indígena y el mandato para ese ejército que firmó ISA y otros presidentes de nacionalidades y comunidades el pasado 11 de septiembre? Quizá convendría que el ministro de Gobierno lea la página 228, en la cual se dice que, cita textual, accionar de esa guardia resultó limitado y quizá en adelante raye en la irresponsabilidad de las dirigencias populares no prever mecanismos más claros de autodefensa cuando la brutalidad de las fuerzas represivas actúe contra el pueblo trabajador. Fin de la cita. Es el anuncio de una fuerza de choque, destinada a enfrentar a las fuerzas del orden. Jiménez no tiene claro el espacio en el que se mueve su interlocutor, tampoco sus objetivos. No se trata de ser macartista, se trata de saber quién es quién en el escenario político ecuatoriano. Y si Jiménez supiera quién es Leonidas Issa, tendría otra estrategia, otra línea de comunicación sobre lo que ocurre en las mesas de diálogo que, si lee el libro, verá que a Issa lo tienen sin cuidado. Él usa las bases, usa las mesas y puede tener tantas plataformas de reivindicaciones como se le antoje. Total, ni cree en las reformas ni le interesan. Si Jiménez hubiera leído el libro de Leonidas Issa, no estaría invitando a la fiscal general y a las instituciones de la justicia a caer en la trampa que, con sobrado interés, les está tendiendo el presidente de la CONAIE. ¿Acaso no se entiende que el único escenario que Issa y sus amigos temen es ir presos por los delitos reiterados que cometen? Lo saben, y tanto le temen que ya convencieron al ministro Jiménez para que exhorte a la Fiscalía y a la Justicia para que se sienten en la mesa de seguridad. ¿Qué harían la fiscal o sus delegados y los otros responsables de la justicia o sus delegados en una mesa interesada primordialmente en desvanecer los delitos organizados y cometidos en esos 18 días por sus contertulios? ¿Otra concesión hecha por Jiménez en aras de la paz? Eso dirá porque es lo que dice, pero lo que dice precisamente es porque no sabe que Issa no cree en esos pactos. Issa los usa. Él avanza como quien sube una escalera, peldaño por peldaño. Eso dicen los manuales de Lenin, interpretados por Mariátegui, para tomar el poder. Combinando las formas de lucha y encontrando ingenuos que creen anotarse victorias pírricas sin darse cuenta que son utilizados por revolucionarios enfocados en su tarea. Hay un problema estratégico en el manejo político de este gobierno, un voluntarismo chato que no se compadece con la talla de los interlocutores que tiene enfrente: Correa, Issa y Nebot y sus entronques, y Jiménez cree comprar tiempo y estabilidad cuando todo lo que ocurre, y muchas cosas ocurren por voluntad de Correa, Issa y Nebot, prueba lo contrario. No es estabilidad ni paz lo que ha logrado Jiménez a la cabeza de la política, es ceder terreno a sus interlocutores, que son también enemigos, por acción u omisión, de la democracia. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. Gustavo Petro, en su intervención en la ONU, cuestionó la lucha antidrogas y el cambio climático. Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se estrenó ante la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a la estrategia global de lucha contra las drogas y el cambio climático. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis
a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al cambio climático y a la vulnerabilidad que enfrentan los países de la región, que no son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí los más expuestos a las consecuencias del calentamiento global. La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en campaña de reelección, aprovechó el foro para hacer un balance de su gobierno y ofreció ayuda a los religiosos católicos en Nicaragua. Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró que promoverá ante el Consejo de Derechos Humanos una resolución para seguir investigando a profundidad las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. El secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, invitó a los países a trabajar en la consolidación de la paz y anticiparse a los focos de violencia. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera. Casi todos los discursos que se pronunciaron hasta ahora han apoyado la búsqueda de una paz en Ucrania y una verdadera lucha contra el cambio climático y la hambre en el mundo. Un mundo que, dijo Guterres, se encuentra ahora paralizado. Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América. Fiona sigue creciendo y se aproxima a Bermudas como un huracán de categoría 4. Sin electricidad ni agua corriente. Así ha dejado el huracán Fiona a la gran mayoría de ciudadanos de Puerto Rico, tras su devastador paso por la isla. Fiona alcanzaba este miércoles la categoría 4. En el municipio de Salinas, al sur, las labores de limpieza son constantes tras 48 horas terroríficas que recordaron a muchos lo sucedido en 2017 con el huracán María. Pues la experiencia fue mucho más que María. Pensábamos que con María pues habíamos tenido una experiencia mala, pero definitivamente esto fue peor. Pero no solo Puerto Rico, de donde son estas imágenes. Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar, también sufrió la fuerza de la tormenta, aquí de categoría 3. En República Dominicana, 2 personas han muerto y cientos de miles están también sin electricidad, con miles de desplazados y decenas de acueductos, puentes y carreteras totalmente inutilizables. Se espera que Fiona, que se mueve hacia el norte, alcance Bermudas a última hora del jueves, todavía como huracán de categoría 4. Cifra récord de detenidos en la frontera de Estados Unidos. Poco más de 2 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021, según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a 1 millón de personas que solicitan asilo.
La abogada de inmigración Claudia Bernal explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los 5 aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.